Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Lo mejor de este miércoles 19 de agosto del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes, a partir de esta hora los saludos, en la producción Marilia García, en la redacción Vargas, en los César Arteaga, que tiene el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Continúa el avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Ayer se reportaron 895 casos nuevos en 24 horas y 9 decesos. Y esto hemos hablado ampliamente en este espacio acerca de la necesidad de tomar medidas urgentes para evitar el avance de esta pandemia en nuestro país, con el impacto que esto tiene en todos los órdenes, incluyendo el económico y social. De cara al mes de diciembre, está abierta la discusión sobre este tema de los comicios que quiere celebrar el chavismo para instalar un congreso afín, en una discusión organizada por el Nacional y el Centro de Estudios de la Universidad Católica Andrés Bello, el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno. Concluían que estas elecciones de diciembre se harán aún si persiste la crisis del coronavirus, por el interés que tiene el chavismo, de desplazar al actual Parlamento, la única institución legítima que existe todavía en nuestro país. Y a propósito de la presión internacional, destacan los medios de comunicación y los portales informativos lo que ha ocurrido en torno a este empresario colombiano, Alex Saab, que está a espera de ser extraditado a Estados Unidos. Ayer se anunció que fue interceptado un avión con un arsenal de armas y fueron arrestados 2 venezolanos aparentemente vinculados con el círculo de este ciudadano identificado por las autoridades norteamericanas como el testaferro del régimen venezolano. Una avioneta sospechosa que abandonaba el sur de la Florida y tomó nota de El Universal, con armas a bordo y miles de dólares en efectivo, fue interceptada el sábado y 2 venezolanos fueron arrestados en un operativo anunciado este lunes por autoridades de Estados Unidos. Dice la nota, agentes de la unidad de Marina de Fort Lauderdale, al norte de Miami, fueron alertados de un movimiento de una aeronave Learjet relacionada con una investigación en curso. Esto lo informó en un comunicado el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza. Oficiales de varias agencias respondieron para detener la avioneta que se dirigía a la isla de San Vincent. Para hablar acerca de la presión justamente de la comunidad internacional, que no va a cesar, al menos desde el gobierno norteamericano, como lo han reiterado funcionarios de ese país, nos acompaña el embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Saludos a tu audiencia. Pues mucho interés, embajador, de conocer su opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, el papel de la comunidad internacional para promover una transición a la democracia. Yo iniciaría a partir de este caso en específico, que está vinculado directamente con este personaje, este empresario colombiano, esperas de extradición a los Estados Unidos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que hay una situación que es bastante paradójica. Mientras que la comunidad internacional está cada día más clara
Vemos las recientes, por ejemplo, manifestaciones tanto de Europa como del Grupo Lima, como de Canadá, como de Estados Unidos, sobre el fraudulento o la entelequia electoral que arma Maduro. Internamente hay como una pérdida de norte, como dice la editorial de Analítica de hoy, de sectores de la población que creen que pueden resolver una situación tan compleja como la que tenemos simplemente con esta mascarada electoral que en el fondo no va a resolver absolutamente nada y mucho menos va a detener las sanciones, porque esto es una especie de mecanismo, lo quieran o no, de oxigenación del régimen, ¿no? Las sanciones vienen, inclusive creo que el campo de aplicación de las mismas se está ampliando con esta visita que están haciendo a Panamá y Colombia 3 altos funcionarios del régimen, el de asesor de seguridad, el almirante, el jefe del Comando Sur, y, por cierto, curiosamente, forma parte de ese trío el candidato de Estados Unidos para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo. La agenda, según la información que han transmitido de esas reuniones, es simplemente para a incrementar el campo de las sanciones posibles sobre una base legal aplicada ahora a lavado de dinero y a corrupción. Entonces, si tenemos por un lado drogas, después tenemos ahora lavado de dinero y corrupción, y el otro vínculo que también es muy importante destacarlo, la detención, el desplazamiento de los 4 buques con petróleo iraní hacia Houston, es un mensaje muy claro al resto de los armadores del mundo que no se va a poder jugar con esa especie de esquema de apoyo petrolero de Irán a Venezuela, y me imagino que lo próximo que viene también tendrá que ver con lo que llaman el oro de sangre, ¿no? Entonces, las sanciones siguen incrementándose y, bueno, como decía al principio, paradójicamente, algunas personas, algunos que son evidentemente por intereses crematísticos o por cualquier oportunismo político que pueda estar en el tapete, otros por ingenuidad, aunque esos son los menos, han estado entrando en esta especie de juego, que además, la pregunta que le hago al público es, ¿qué diablos va a poder remediar una asamblea nacional los problemas fundamentales del país? Es decir, la electricidad, le hemos visto ayer problemas en todo el país, el agua, el gas, la seguridad, la sanidad. Por Dios, si tuviéramos que tener elecciones en condiciones libres, tendrían que ser de las dos, posiblemente del Parlamento y de la Presidencia. Pero esto no tiene ningún sentido. El único sentido que tiene es encontrar mecanismos que poco a poco mantienen la perduración de un régimen que así... bueno, y hay una cosa que es muy impactante, la desertificación de la OPEP de Venezuela. O sea, Venezuela ya no es miembro de la OPEP, ya Venezuela es un país que dejó de producir petróleo. Entonces, en toda esta circunstancia, ¿en qué cabeza se le ocurre que una presencia en un supuesto parlamento va a poder modificar la conducta de un régimen cuyo único deseo es permanecer para siempre en el poder? Ahora, yo le pregunto, usted menciona varios temas en relación a lo que aspira el régimen venezolano. Algunos temen bueno, en diciembre, además de celebrar estos comicios en medio de la pandemia de coronavirus que afecta a nuestro país, también aprovechen la oportunidad para tratar de someter a un referéndum un proyecto de constitución, tomando en cuenta el anuncio que hacía Nicolás Maduro del cese de funciones de la constituyente para la fecha. Yo le pediría, embajador, su comentario y qué podemos esperar de la comunidad internacional si esto finalmente se materializa. Lo escuchamos.
Bueno, ¿qué podemos esperar? Lo que estamos viendo ya, por ejemplo, el aumento a cientos y tantos diputados sin contemplar lo que dicen las leyes electorales, la decisión de que los indígenas del estado Amazonas puedan votar a mano alzada, el comentario que se ve, aunque no es explícito, de que se puede regresar al voto manual, la turbulencia, tuvieron que aplazar el periodo de postulación a esa farsa electoral creo que por 10 o 12 días más, porque los problemas son muy serios dentro del PSUV y entre los aliados del PSUV. Ayer confiscaron 2 partidos más, uno de los aliados de ellos, Tupamaro, y otra organización política, y siguen, en esa carrera desenfrenada que tendremos posiblemente un tarjetón con una miríada de tarjetas políticas, todas en su gran mayoría secuestradas, que manejadas por alacranes o sabandijas, lo que usted como los quiera llamar, para dar la ilusión o creer que venden la ilusión de que esta fue una elección con millones de participantes. Yo creo que en este momento, independientemente de la decisión de los 27 partidos de llamar a la abstención, es que la población venezolana, por más que les den dádiva, porque en esas campañas que están haciendo estos candidatos a diputados, muchos dicen que vienen con la hucha play, con la hucha llena, ¿no? Tratando de motivar a través de mecanismos de dádiva económica la participación. Pero además, como estamos viendo, como está arreciando la pandemia, Venezuela lleva el récord del mayor número de todos los países de América Latina en personal sanitario, médico y enfermera que han muerto por esta terrible epidemia. Entonces yo creo que esto es, por un lado, un acto de cinismo total del régimen, y por otro lado, un engaño, un vil engaño de aquellos políticos que se llamaban de oposición, que pretenden decir que con esto se va a encontrar un mecanismo para cambiar el régimen o salir del régimen. O sea, yo creo que es una farsa, y recomiendo que se lean el artículo del editorial de Analítica de hoy. Estamos perdiendo el norte. O sea, el grado de confusión, el grado de desesperación y el grado de desunión que prevalece en Venezuela, pues nos está afectando enormemente y nos está impidiendo hacer un frente común fuerte de los demócratas con los países que nos respaldan del resto del mundo. A propósito de un frente común, embajador, sobre este tema de participar o no, ¿sabe usted que el alto representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, advertía en el último comunicado que el bloque, tenía claro que estas elecciones no cumplían con parámetros de transparencia, ni mucho menos eran justas, y por lo tanto no estaban dispuestos a enviar una misión a nuestro país? Sin embargo, él hablaba de contactos con algunos factores de la oposición para prorrogar, digamos, los comicios. Yo le pediría un comentario. Esto nos llamó precisamente la atención, incluso fue muy comentado en redes sociales, porque ayer el exgobernador Enrique Capriles hablaba de este tema. ¿En qué términos se puede llegar a un acuerdo con el régimen venezolano para posponer los comicios, tomando en cuenta la hoja de ruta de la comunidad internacional, que consiste en el inicio de una transición con un gobierno de emergencia para la posterior celebración de elecciones en nuestro país? Lo escuchamos. No, yo creo que eso es un poco la manera de justificarse los que han dado ese salto al vacío, porque Maduro ha reiterado claramente, y se lo indicó a los noruegos que estuvieron aquí, que las elecciones van el 6. Es más, en su jugada no le queda otra. Entonces, una posposición, el único que puede decidir eso es él, y eso sería un recule, como fue el caso de DirecTV, como fue el caso de la embajadora europea. Ya lo hemos visto recular en más de una ocasión, y yo creo que uno de los factores fundamentales que casi lo harían, no es porque el pedimento lo haga este dirigente u otro dirigente o cualquier otra acción, inclusive desde afuera, el gran factor es en cómo vamos a estar nosotros
en los próximos meses con el nivel ascendente de mortalidad del COVID y lo complejo que es montar un sistema de votación, porque en Estados Unidos tienen el sistema ese de voto por correo, pero aquí es presencial, y presencial son colas con gente pegada una de otra. Aparte de las condiciones, ¿quién garantiza las condiciones de supervisión en las mesas y el tiempo? O sea, yo creo que realmente es una tragedia, es una tragedia, porque mientras están haciendo que el país debata sobre ese tema, el país se está deteriorando cada vez más. Ya ni siquiera producimos petróleo, pues. Y ya no tenemos dónde almacenar lo que teníamos. La epidemia va acelerada. Cada día son más críticas las situaciones de agua, gas, electricidad, telecomunicaciones. O sea, vivimos prácticamente como en un país que hubiera pasado por una de las mayores guerras que se recuerden en la humanidad, sin tener una guerra. O sea, realmente yo no entiendo cómo pueden tener el coraje de seguir hablando al país cuando son los exponentes de la mayor catástrofe de la historia de Venezuela. Finalmente, en Venezuela ya ni siquiera hay billetes, no existe el bolívar, desapareció. Bueno, de hecho están cobrando la gasolina en dólares. Bueno, pero por eso conoce en este momento. Internacionales en Europa destacan que Lukashenko ahora mismo está maniobrando para ganar tiempo ante el auge de las protestas en su país. Él está promoviendo lo que muchas veces hemos vivido en Venezuela, un diálogo con los distintos factores en Bielorrusia. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Primero, no comparemos las situaciones, porque primero lo que no hemos visto, dónde están esas masas que están en número de centenares de miles que se mueven en Bielorrusia como se movieron en su tiempo en Ucrania, con la situación que vivimos actualmente en el país. En segundo lugar, el caso de Bielorrusia hay que mirarlo con mucha atención, porque Lukashenko, que es un dictador que se ha perpetuado por más de 20 años en el poder, se negó a la intención de Putin, que quería incorporar a Bielorrusia. Y al mismo tiempo la OTAN está actuando, y los países de Europa están actuando con mucha prudencia para evitar el desbarajuste que fue inicialmente el caso ucraniano. Entonces yo creo que ahí hay un tema de confrontación Rusia-Europa que juega en el tablero. Lukashenko se mueve para dos lados, se mueve como resistencia frente a Rusia, pero al mismo tiempo con su propia propagación personal. Entonces, nosotros caemos mucho en un simplismo de análisis sin que tengamos los elementos. Aquí hablan mucho de los que defienden la tesis de que votar, que si el 80%, ¿en qué cabeza cabe que ese 80% va a votar? ¿Y por quién va a votar? ¿Quién los representa? Entonces ahí cada quien está tratando de ver si tiene el germen de su propia futura pequeña organización política para un futuro que quién sabe cuánto vendrán, cuando lo que están haciendo más bien es poniendo la solución, porque le están dando, digan lo que quieran decir, oxígeno al régimen, porque Maduro seguiría que hasta el final de su periodo. Y entonces estos van a levantar su voz en un parlamento que le aumentaron 100 y pico para darle su cuotica a esa colección. Yo diría que ni siquiera es un chiripero, es simplemente de partidos en su gran mayoría inexistentes. ¿Y cuánto crees tú que le van a dar? Un tercio, menos de un tercio. Yo creo que en ese juego el régimen se va a cuidar muy bien de tener los 2/3 por lo menos de esta informal y absolutamente irreconocida asamblea para legislar a su manera los cambios que están empeñados en hacer. Entonces yo creo que le digo sinceramente, yo no creo que todos los que están participando en eso sean alacranes o sabandías. Los que no lo son de una ignorancia política o de una ingenuidad
que no tiene límite. Embajador Emilio Figueredo, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Necesita hacer una remodelación o instalación en porcelanato, cerámica, mármol, spacato, entre otras? Llame a Mundo de Remodelaciones, 414-032-5419. Trabajos 100% garantizados y confiables. Quedará satisfecho. Yo lo recomiendo. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos amigos, palabras más, palabras menos, y hablando de la presión internacional, destacábamos al inicio esta información sobre la incautación de un avión venezolano que fue interceptado por autoridades de Estados Unidos cargado con armas y dólares, y leo en la cuenta en Twitter de Carlos Paparoni, diputado a la Asamblea Nacional. Él decía, esta aeronave pertenece a una empresa de Roswell Rosales, piloto de Álvaro Pulido Vargas, socio del testaferro, dice él, de Maduro. Alex Saab, el mundo se les pone pequeño, su estructura criminal está desnuda. Iniciamos conversación con nuestro siguiente invitado, Javier Ignacio Mallorca, periodista especializado en criminalística, al frente de la página web Crímenes sin Castigo. Con este tema, Javier Ignacio, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola María Alejandra, ¿qué tal? Un placer. Un gusto conversar contigo. Te pediría un primer comentario acerca de esta información y la aparente importancia que tiene para el gobierno norteamericano la figura de Alex Saab, a espera de su extradición a ese país. Te escuchamos. Bueno, en cuanto al caso del jet que fue registrado en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale el fin de semana,
Efectivamente había un procedimiento en desarrollo en el que se presumía que en las paredes de ese jet estaban ocultas una serie de elementos, armas, sobre todo, quizá también algún dinero. Los primeros partes que fueron fluyendo a partir del fin de semana no indicaban la existencia de drogas, armas, algunas de ellas en partes y dinero. Eso era lo que estaba empezando a surgir allí. Y sí, efectivamente se hablaba de una empresa que es la propietaria del jet, una empresa registrada en Estados Unidos, que a su vez prestaba servicios a elementos vinculados al oficialismo y también a los implicados en este caso, los socios del señor Alex Saab. Debo confesarte, María Alejandra, que llama mucho la atención que en este contexto en el que se sabe que, bueno, básicamente todo lo que esté ligado a Alex Saab, Álvaro Pulido y a todas las personas que forman parte de esa constelación, sabemos que está siendo profundamente vigilado, pues se plantee la idea siquiera de traer armas en esa en una operación como esa, ¿no? Que pareciera tan evidente. Entonces, bueno, todavía no hemos visto, sabemos que ayer hubo una declaración preliminar, pero en estas cosas los estadounidenses son como mucho más prudentes. Ellos no dan toda la información desde el inicio y sabemos que algunos desarrollos deben estarse dando con respecto a este procedimiento en las próximas horas. Esto viene desde el fin de semana, eso hay que decirlo, y desde luego a veces las informaciones se dan en unos términos en los que, digamos, no reúnen los estándares que uno requiere para su divulgación, y por eso, por lo menos en lo personal, no le había todavía dado toda la divulgación que se pudo haber dado desde un principio si hubiese tenido la formalidad de la minuta y todo esto, ¿no? Pero efectivamente, María Alejandra, yo creo que este es un procedimiento muy interesante, y bueno, debe tener algunos coletazos en las horas que vienen. Ahora, Javier Ignacio, el fin de semana trascendía también, bueno, hace algunos días, mejor dicho, que las autoridades de Cabo Verde deportaron a un abogado del empresario Alex Saab. Esto fue interpretado, bueno, digamos, en el marco de las decisiones que se han tomado en torno a la posible extradición de este ciudadano a los Estados Unidos. Yo te pediría un comentario. Esto hemos hablado contigo en varias oportunidades. Sí. Da la impresión que hay una decisión tomada, pero desde el punto de vista judicial habrá que esperar, digamos, una sentencia ante todos los recursos de apelación que ha intentado su defensa. Yo te pediría un comentario. Te escuchamos. Sí, efectivamente, María Alejandra, tal y como lo hemos venido hablando, diera la impresión de que la extradición de Alex Saab desde Cabo Verde a Estados Unidos es cuestión de tiempo. En las primeras oportunidades en que hablamos, nos permitíamos lanzar algunas dudas, porque bueno, en estos procesos siempre se plantean incidencias, y adelantábamos, María Alejandra, esto hay que recordarlo, que Cabo Verde tiene una legislación muy precisa, muy detallada en materia de procesos de extradición. Entonces, bueno, si se consideraba que algunos requisitos no eran llenados, el proceso o se iba a retardar o iba a ser denegado.
y Alex Saab podía quedar en libertad. Pero en la medida en que han transcurrido las semanas, tal y como lo habíamos señalado, que este es un proceso que podía llevar unos 3 meses y que nos podía poner en el último trimestre del año, como efectivamente está sucediendo, en la medida en que eso ocurriera, las probabilidades de que fuese liberado Alex Saab eran cada vez menores. Dentro de esto se planteó una incidencia el fin de semana que tú estás refiriendo sobre, yo no diría que fuese la deportación, porque cuando se lee la información en detalle, lo que se ve es que simplemente no le permitieron entrada a Cabo Verde a uno de los miembros del equipo de abogados que está con el ex juez Baltasar Garzón. Este abogado, según entendemos, no había estado previamente en Cabo Verde, o sea que intentaba su entrada, lo hizo en 2 oportunidades en 10 consecutivos y no le permitieron la entrada. Entonces, desde luego, eso es invocado como una razón para preconfigurar una queja por denegación del derecho a la defensa. Bueno, todas esas cosas pueden ser señaladas como incidencias dentro de una apelación. Ahora bien, María Alejandra, yo tengo entendido que la apelación ante el Tribunal Supremo, ante la Corte Suprema de Cabo Verde, que en este caso opera como tribunal de alzada, con respecto a la decisión tomada en la Corte de lo Criminal del Tribunal de Apelaciones, que fue el que conoció el proceso de extradición en su fase judicial, ya está en curso esa fase. Estamos en la última fase. Los abogados defensores de Alex Saab han dicho que el juzgado se puede tomar hasta 80 días. Sin embargo, lo que ha enviado como señal de su decisión y de su celeridad procesal el sistema judicial de Cabo Verde indica que esta decisión podría ser tomada en un lapso mínimo. Con lo cual, después de esto, solo quedarían 5 días adicionales para recurrir a algunos aspectos de forma y efectivamente pues ya todo sería cosa justa, de manera que lo único que restaría serían los trámites del traslado físico de Alex Saab a los Estados Unidos. Entonces, dicho esto, pues reitero, María Alejandra, que creo que en septiembre este proceso de extradición de Alex Saab ya debe estar finiquitado, a menos que se presente alguna incidencia adicional que sea considerada por la Corte Suprema de Cabo Verde como elemento para retraer el proceso a alguna fase previa o anularlo, pero no creo, porque la verdad es que cuando uno lee en detalle lo que han hecho las autoridades allí, se ve claramente que se han tomado todas las molestias para dar la señal de un proceso pulcro. Entonces no creo que a estas alturas vayan a echar para atrás el camino andado. Javier Ignacio, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Vamos a la pausa, regreso, conversamos con la Coordinadora Nacional de 20 de Venezuela, María Corina Machado, sobre el papel de la comunidad internacional para propiciar un cambio en nuestro país. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando del papel de la comunidad internacional para propiciar, promover una transición a la democracia en nuestro país. Se nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate María Corina Machado, fundadora y coordinadora nacional de 20 Venezuela. Además, forma parte del equipo de esta casa en el programa Contigo. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Gracias a ti, María Alejandra. Un fuerte abrazo, tiempo sin hablar, y espero que tú, tu familia estén todos muy bien en estas circunstancias tan complicadas que estamos viviendo todos. Muchísimas gracias. La verdad, mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca del papel de la comunidad internacional, sobre todo a partir de este documento tan discutido y que tantas reacciones ha generado, que han denominado Operación de Paz y Estabilización de Venezuela. Yo iniciaría a partir de los 4 puntos fundamentales o las 4 acciones que destacan ustedes como ruta para propiciar una transición a la democracia en nuestro país. Al leer el documento, buena parte de esa ruta ya está en marcha. Yo le pediría un comentario inicial al respecto. La escuchamos. Bueno, muchas gracias. Y coincido plenamente contigo. Este es un proceso que está en marcha. Una operación de paz y estabilización es la liberación de Venezuela, porque parte de la base que nuestro país está ocupado, está invadido por fuerzas criminales, desde el narcotráfico, la guerrilla colombiana, los grupos que se dedican a la extracción ilegal de minerales, al tráfico de combustible y hasta de personas. Y por supuesto, agrégale a eso los grupos terroristas, el rol que juegan países como Rusia, Irán, Cuba, Siria, Turquía, China. Entonces, nosotros los venezolanos, a estas alturas, lo que le decimos al mundo es: ya va, solos no podemos. Nosotros hemos hecho muchísimo en estos 20 años de lucha, hemos logrado sacudir al mundo, que entiendan la naturaleza de este proceso, pero esto es un proceso que va más allá de Venezuela. No solo está destruyendo el país, sino tiene un proyecto de expansión y desestabilización de los demás países del hemisferio, como lo hemos visto en estos años y en particular en estos últimos meses. Tienen a Colombia en la mira, tienen a Brasil en la mira, tienen Ecuador, Bolivia, México. Entonces es un llamado y un planteamiento de acción coordinada, sincronizada, donde las fuerzas internas y externas logran configurar una amenaza real. O sea, Venezuela está secuestrada y se le planta una fuerza real a los criminales y que los obliga a hacerles entender que su única opción es ceder. Y allí es donde se plantea la posibilidad de una negociación que establezca los términos de su salida. Ahora, como tú dices, hay cosas que vienen ocurriendo muy importantes, algunas que están orientadas, María Alejandra, a terminar de socavar los 3 pilares sobre los que el régimen hoy se sostiene, que es el sistema de represión, el sistema de propaganda y todo el sistema de financiamiento criminal. Entonces, el conjunto de sanciones orientadas a asfixiar ese financiamiento criminal, venga del oro, de la droga, del combustible,
las presiones judiciales que desenmascaran y las acciones judiciales que desenmascaran toda esta red de corrupción que opera dentro del país, pero también afuera. Todo esto es muy importante. Entonces, ¿qué planteamos nosotros en concreto? Lo que habría que hacer en el cortísimo plazo, y lo decíamos en este documento desde hace ya 2 meses. Uno, un bloqueo de las relaciones con Cuba, de las transferencias financieras, de inteligencia, de comunicaciones, de combustibles. 2, avanzar y profundizar esta operación antinarcóticos que se anunció el 26 de marzo, el 1 de abril, en el Caribe, y que ya ha incautado más de 120 toneladas de drogas. 3, revertir toda esta operación de silencio y de comunicación y censura que hay en el país. Hoy en día hay tecnologías de punta que permiten desde afuera impedir que se mantenga esta situación de censura y persecución a los medios de comunicación y que se impone una sola voz en Venezuela. Y finalmente avanzar en en la configuración de toda la OPE, toda la operación de paz y estabilización, entre otras cosas, con avances específicos en la aplicación del TIAR. O sea, ahí hay 4 cosas y, como tú dices, muchos eventos que ya están ocurriendo en este marco, desde la detección de Saab, la incautación de los 4 buques con gasolina iraní, la detención de este avión, que es noticia hoy en la madrugada, y su vinculación potencial con Saab, el avión que tiene las armas, detenido en Fort Lauderdale, etcétera, etcétera. Ahora, yo le pregunto, y a ustedes le han trasladado la inquietud en varias entrevistas, ¿cuál es el papel de los ciudadanos? Creo que ese es el gran vacío, que han destacado algunos del documento, porque muchos analistas, dirigentes políticos advierten que sin movilización interna no será posible un cambio en nuestro país. ¿Qué responde usted? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que lo más importante aquí es el papel de los ciudadanos, y hemos llegado aquí gracias a los ciudadanos. El TIAR se aprobó gracias a los ciudadanos. Recordemos que había una gran resistencia en la Asamblea Nacional y en el interinato, que decían que eso nunca iba a pasar. Y tal fue la presión de la gente, dentro y fuera del país, que se terminó aprobando el TIAR. Ha sido la denuncia, la exigencia, la protesta, los mensajes por redes sociales que se han convertido, junto con pocos canales como RCR, la voz para que el mundo sepa lo que realmente está pasando aquí. Eso es fundamental. Ahora, nada más lejano en el planteamiento de la OPE que la paralización, pero no es movilizarse por movilizarse. O sea, lanzarse por el precipicio es movilización, pero tú no vas a hacer algo que contribuye, que es contrario a tu política, sino aquello que agrega valor. ¿Y qué es lo que el país se propone? ¿Qué es lo que el país ha planteado como primer paso inexorable? El cese de la usurpación. Entonces, todo lo que contribuya a lograr que estos criminales salgan, hay que hacerlo. Lo que contribuya a darle estabilidad o que se prolongue su permanencia, no hay que hacerlo. En ese contexto, evidentemente, cualquier farsa electorera contribuye a la estabilización, contribuye a desviar las energías, contribuye a darle excusas a los que están afuera, que quieren que Maduro se quede, incluyendo al señor Borrell y compañía, el señor Zapatero y compañía, el Foro de Puebla, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, porque le dan excusas. Y dicen, no, mira, con estos tipos sí se puede negociar. Bueno, ahí está, se burlaron del Papa, se burlaron de la Unión Europea, y hay gente que sigue insistiendo, porque hay mucha gente, María Alejandra, y con mucho dolor hay que decirlo, haciendo mucha plata con la permanencia de este régimen en el poder, y desgraciadamente no todos se visten de rojo. Entonces, esos sectores están buscando mecanismos de confusión que digan, no, es que vamos a movilizar al país y vamos a ir a la elección número 30, en un país donde no hay soberanía popular, en una Venezuela donde los grupos criminales están peleando el territorio desde Paya hasta La Guajira, desde Cúcuta, San Antonio hasta el sur de Bolívar. Dime tú cómo vamos a decirle a la gente que puede haber una expresión de la soberanía popular a través del voto cuando tú tienes un país sin ley, sin Estado de Derecho, sin soberanía nacional. Entonces, el punto no es movilizarse por movilizarse, sino que agrega valor. Y claro que la gente está dispuesta a luchar. Y claro que queremos nuevamente ver los bríos expresados en distintas formas de organización y de protesta y desafío cívico. Pero la gente te está exigiendo 2 cosas. 1, tener un liderazgo político que realmente se comprometa con la ruta y que no se va a desviar, que no nos va a dejar guindando a la hora de la chiquitica de que hay que restearse. Y 2, la coordinación con señales inequívocas de que las otras fuerzas
van a acompañar esta ruta y que es el momento de la sincronización de estos esfuerzos. Justo con relación a este tema, decía Elliot Abrams ante el Senado, la Comisión de Política Exterior, que Estados Unidos no tiene en sus planes tomar de momento acción de fuerza con relación a nuestro país, más allá de la hoja de ruta y el plan marco para la transición a la democracia en Venezuela. ¿Qué responde usted ante la posición del principal aliado que tiene ahora mismo la Asamblea Nacional y en general las fuerzas democráticas de nuestro país? La escuchamos. Sí, yo te pido que leas nada más y nada menos que las declaraciones del comandante del Comando Sur, Craig Fowler, esta misma semana, cuando decía que la amenaza, que él simplemente no puede describir la magnitud de la amenaza que significa la relación de Venezuela con Rusia. También esta semana en el Atlantic Council, Craig Fowler decía que el trío, la triada, Venezuela, Cuba, Rusia, es un círculo de amenaza para toda la región, lo cual además aparece escrito en esos términos en el nuevo marco que emite el National Security Council, el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, para el hemisferio occidental. O sea, está clarísimo que Venezuela es una amenaza para la seguridad hemisférica. Y efectivamente, una OPE plantea una secuencia de acciones en escaladas y en distintos planos, donde el plano físico eventualmente tiene un rol, pero estamos avanzando con muchos otros planos, muchos otros actores, como bien lo decíamos antes, todo el tema de las sanciones, el tema de los bloqueos. Tú me dirás si el mayor despliegue que ha habido en la historia del Caribe, en términos de buques, barcos, tecnología, inteligencia, detectando y bloqueando todo este tráfico de droga, es o no es una acción que implica un despliegue de fuerza, porque al final la inteligencia, las comunicaciones, la justicia, lo que ocurre con Alex Saab son o no son acciones de fuerza, y todo está enmarcado en una misma propuesta, y por eso nosotros lo hemos denominado como operación de paz y estabilización. Implica, primero, que es multifacética. O sea, esto no es nada más que salga Maduro y el régimen y las mafias, sino que viene en múltiples planos un proceso de reconstrucción del país. Hay que recuperar el control del territorio. Hay que lograr que las instituciones venezolanas vuelvan a funcionar. Aquí tiene que haber Estado de Derecho, aquí tiene que haber atención a la emergencia inmediata y también a la infraestructura que permite la atención y proveer los servicios indispensables para la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, esto es una operación mucho más compleja que simplemente el cambio de un régimen, porque la institucionalidad en Venezuela está en ruinas, así como la posibilidad de prestar servicios básicos para la vida. Entonces, lo que estamos viviendo es una situación inédita en nuestro país, que requiere en nuestro país y en nuestra región, en todo el hemisferio, que necesita un gran apoyo de múltiples agencias, antes, durante y después que este proceso se tenga lugar. Me refiero a la salida de las mafias del poder. Dos inquietudes. En principio, ¿qué responde usted a aquellos dirigentes políticos de la alternativa que califican, esta parte de la propuesta como una fantasía? Y ahora mismo pienso en el exgobernador de Miranda, Enrique Capriles. Él hace una reflexión sin mencionarle a usted directamente sobre este tema el día de ayer, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué responde al documento de la Conferencia Episcopal Venezolana, donde advierten que, en el caso concreto de las elecciones de diciembre, llamar a la abstención no basta? Además, combinan a la dirigencia venezolana a asumir la responsabilidad de buscar salidas y generar propuestas para un pueblo que durante años ha confiado en ellos, en ustedes. ¿Qué puede decirnos? Bueno, en primer lugar, quienes no quieren reconocer esta ruta, lo que le están planteando al país es claudicar. Es decir, aquí no hay nada que hacer, y como no hay fuerza para sacarlos, entonces hay que cohabitar con ellos. Eso es lo que están diciendo. Y porque yo te repito, y te vuelvo a preguntar, María Alejandra, ¿tenemos o no tenemos nosotros la posibilidad de sacarlos solos? Pues ese es el punto de partida. O sea, si tú crees que tú puedes sacar a la guerrilla colombiana, a los carteles de la droga, a los terroristas de Hezbollah, a los rusos, a los cubanos, a los iraníes, solos, dime cuál es el plan. Por vía de elecciones. Van a seguir ya llamando a esas farsas electorales 30 elecciones
y 13 diálogos. Porque a estas alturas, los que están planteando eso, esos son los que les tienen que explicar al país cuál es su opción para Venezuela. Y si no tienen urgencia, que piensen lo que está pasando en Venezuela, lo que está sufriendo este país, que salgan y hablan con la gente para que escuchen. Entonces, si no tienen opción, y si la opción es decir, vamos a volvernos a sentar a dialogar, vamos a repartirnos unos carguitos en farsas electorales, eso el país no se lo cala. Y esa no es la respuesta que yo le doy al país. A que la propuesta que nosotros estamos planteando es dura, durísima, difícil, dificilísima. Y por eso se requiere toda la energía, toda la conciencia y todo el coraje para salir y convencer. Y que no nos vengan a decir, es que los de afuera no quieren ayudar. Primero porque no es verdad. Pero si fuera verdad, para eso están allí. Ese es el trabajo, el mandato que se le dio al interinato. Salgan y consigan y convenzan, persuadan y convenzan al que haya que convencer, porque este país lo vamos a liberar. Entonces, esa es la que tiene que ser la respuesta. Y para eso es que tenemos que llamar a cada uno de los venezolanos, dentro y afuera, porque hay que ver cómo la diáspora venezolana hoy se necesita para revertir esas matrices que pone el comunismo mundial y que pone el régimen, haciendo creer que Venezuela está sola o que aquí adentro no hay fuerza, que esto es un país que se rindió, que está cansado, que está entregado. Mentira, este país está dispuesto a luchar, pero no que lo engañen nuevamente. Y yo finalmente te digo, con relación a la conferencia episcopal y este documento, mira, la Iglesia ha sido una de las instituciones que mayor visión, coraje y cercanía con el dolor del pueblo ha tenido. Y ha sido la primera que ha denunciado el carácter totalitario de este régimen. Y yo estoy segura que ese es el espíritu de la Iglesia en conjunto, que hoy está más vivo que nunca. Creo que en ese comunicado, en ese último documento de la directiva de la conferencia episcopal, hay confusión en ese sentido, porque se plantean algunas contradicciones con relación al hecho específico de esta farsa electoral. Y yo espero que eso se va a aclarar, realmente creo que se va a aclarar, porque si una institución, te digo, está en presencia y en todo el país, en constante comunicación con el dolor de la gente, es la Iglesia, sus párrocos, sus religiosos. Ahora, si te digo una cosa, yo sí le contesto a la Iglesia y a la conferencia y a la conferencia que aquí sí hay una propuesta. Por supuesto que hay una propuesta. Y la propuesta es la OPE, la Operación de Paz y Estabilización, que representa la liberación de Venezuela. Que es duro decirlo, que tiene implicaciones, que tiene riesgos, desde luego. Pero eso es lo que se requiere hoy en día para que este país saquemos a estos criminales de raíz y para que haya justicia. Y por último te digo, María Alejandra, yo entiendo que hay muchas personas que se resisten y que son obstáculos a este planteamiento. Y termino diciendo, lo que pasa es que el miedo, el terror que tienen, no es a la intervención, el terror es a la justicia. Y la liberación de Venezuela significa que aquí todo se va a saber, todo. Y aquellos que han saqueado este país, que han violado los derechos humanos, que han matado gente, enfrentarán la justicia. Vístanse del color que se vistan. María Corina Machado, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, fundadora y coordinadora nacional de 20 Venezuela, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido durante el programa, el papel de la comunidad internacional para promover una transición a la democracia en nuestro país. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.